En este video hablaremos de presión manométrica y presión absoluta, pero antes recordemos qué es la presión atmosférica. La presión atmosférica es la fuerza que ejerce la atmósfera sobre la superficie terrestre. La presión manométrica es una presión diferente al valor de la presión atmosférica que se encuentra en un sistema y se mide con un manómetro. Por ejemplo, aquí tenemos un tanque de gas y dentro del tanque de gas hay una presión mayor a la presión atmosférica. Por lo tanto, la presión dentro del tanque de gas se llamará presión manométrica y se mide con un manómetro. La presión absoluta es igual a la presión manométrica más la presión atmosférica. En esta figura tenemos representadas las tres presiones: presión absoluta, presión manométrica y presión atmosférica. Supongamos que esta línea representa el vacío, donde la presión es igual a 0. Si yo represento con esta línea la presión atmosférica y con esta línea la presión manométrica, la suma de estas dos presiones es igual a la presión absoluta. Veamos el siguiente ejercicio. Calcular la presión absoluta en el fondo de un tanque que mide 1.5 metros de altura y está abierto a la atmósfera. El tanque está lleno de leche cuya densidad es igual a 1030 kilogramos entre metro cúbico. Entonces nos está pidiendo que calculemos la presión absoluta en el fondo del tanque. Recordemos que la presión absoluta es igual a la presión manométrica más la presión atmosférica. Y la presión manométrica se calcula con la fórmula de la presión hidrostática, que es densidad por gravedad por altura. Para este ejemplo, la gravedad será igual a 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Y al sustituir los valores en la fórmula, tenemos que la presión manométrica de la leche es igual a la densidad de la leche, que es 1030 kilogramos entre metro cúbico, por 9.81 metros sobre segundo al cuadrado, por la altura, que es 1.5 metros. Al hacer la multiplicación, nos da como resultado que la presión manométrica es igual a 15.156.45 y estas unidades. En el numerador, kilogramo por metro, y en el denominador, metro cúbico por segundo al cuadrado. Ahora, para simplificar estas unidades, vamos a hacer lo siguiente: kilogramo por metro entre segundo al cuadrado es igual a 1 newton. Entonces nos queda newton por metro entre metro cúbico, y metro entre metro cúbico es igual a metro cuadrado. Entonces nos queda newton entre metro cuadrado, que es igual a 1 pascal. Por lo tanto, la presión manométrica va a ser igual a 15.156.45 pascales. Y la presión absoluta va a ser igual a la presión manométrica más la presión atmosférica. La presión manométrica ya la encontramos, son 15.156.45 pascales, más la presión atmosférica, que son 101.325 pascales. Por lo tanto, la presión absoluta en el fondo del tanque va a ser igual a 116.481.45 pascales. Determinar la presión absoluta del punto A si el barómetro marca 680 milímetros de mercurio. Recordemos que el barómetro es el instrumento que se ocupa para medir la presión atmosférica. Tenemos que la densidad del aceite es igual a 860 kilogramos entre metro cúbico. Esta parte está llena de aceite y la densidad la ocuparemos para calcular la presión manométrica dentro del aceite. La densidad del agua es igual
a 1000 kilogramos entre metro cúbico y la usaremos para medir la presión manométrica dentro de esta parte que está llena de agua. Y la densidad del mercurio es igual a 13.600 kilogramos entre metro cúbico y se ocupará para encontrar la presión atmosférica en pascales. Ahora, la gravedad se considera como 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. La altura H1 entre el punto B y C es igual a 1 metro y la altura H2 es igual a 0.5 metros. Ahora, con estos datos podemos empezar a calcular la presión. La presión atmosférica la tenemos aquí medida en milímetros de mercurio, pero la queremos calcular en pascales. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a usar la fórmula de la presión hidrostática para calcular la presión en pascales. Tenemos que la presión atmosférica va a ser igual a la gravedad por la densidad del mercurio por la altura. Esta altura es la altura que nos dio el barómetro. 680 milímetros de mercurio es igual a 0.68 metros. Al hacer la multiplicación tenemos que la presión atmosférica que entra por el tubo es igual a 90.722.88 pascales. Recordemos que ya vimos que estas unidades al multiplicarse nos dan pascales. Y ya tenemos la presión atmosférica que entra por el tubo. Ahora vamos a calcular la presión manométrica dentro del sistema. Primero vamos a calcular la presión manométrica en el punto D. La presión manométrica en el punto D es igual a la gravedad por la densidad del agua por la altura H2. Entonces la presión en D es igual a 9.81 por 1000, que es la densidad del agua, por 0.5, que es la altura o la profundidad al punto D. Y esto nos da que la presión en D es igual a 4.905 pascales. Ahora, como el punto D y el punto C se encuentran a la misma profundidad, la presión en C es igual a la presión en D. Y a partir de aquí, nosotros podemos calcular la presión en B. La presión en B va a ser igual a la presión en C, que es la misma que la presión en D, menos esta columna de aceite. Recordemos que la presión que genera esta columna de aceite es igual a la gravedad por la densidad del aceite por la altura H1. Entonces la presión en B va a ser igual a 4.905 pascales, que es la presión en C y en D, menos la gravedad, que es 9.81 por la densidad del aceite por la altura H1, que es de 1 metro. Por lo tanto, la presión en B es igual a 4.905 pascales, y al multiplicar esto tenemos que nos da menos 8.436.6 pascales. Y al hacer la resta, la presión en el punto B es igual a menos 3.531.1 pascales. Ahora tenemos que la presión en B es la misma que la presión en A, porque se encuentran a la misma profundidad. Entonces la presión en A es igual a menos 3.531.1 pascales. Pero a nosotros nos piden encontrar la presión absoluta en el punto A. Hasta el momento calculamos la presión manométrica. Para encontrar la presión absoluta, ahora tenemos que sumarle la presión atmosférica que ya habíamos calculado. Entonces la presión absoluta en el punto A es igual a menos 3.531.1, que es la presión manométrica, más 90.722.88 pascales,
que es la presión atmosférica, y el resultado es 87.191.78 pascales. Si te gustó este video, no olvides darle like y suscribirte.